Hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. La primera carta de Pedro hemos estado ya estudiando hace bastantes domingos atrás y es una hermosa carta que el apóstol Pedro escribe para todos los hermanos que estaban ahí en Asia sobre la fortaleza que ellos pueden recibir, el consuelo que ellos traen, ¿cierto? Que ellos tienen en Cristo Jesús, que ellos tienen una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que los mantiene sólidos a pesar de la terrible persecución que podían estar experimentando. Aún en medio de esa difícil situación, el apóstol Pedro les llama la atención en el buen sentido a estas iglesias y les dice que ellos han sido escogidos, que han renacido, que Dios los ha hecho renacer, que Dios les ha dado una herencia que no se corrompe, una herencia que no se pudre, sino que es una herencia verdadera y que se mantiene. Este es lo que el apóstol Pedro les escribe. Y a pesar de la persecución que puedan estar experimentando, él les dice que en realidad ellos pueden mantenerse fieles en su esperanza, porque fiel es Dios. Y él les dice en el verso 8 que aunque no han visto a Jesucristo, aunque no lo vieron ni lo oyeron, ellos tienen una fe bienaventurada. El verso 8 del capítulo 1, Pedro les dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con este gozo inefable y glorioso, con el fin que están esperando, este fin de la salvación, de la restauración de vuestras almas. Entonces, lo que los profetas estuvieron indagando, averiguando, investigando de forma tan acuciosa, ahora dice que los ángeles también anhelan mirar esta redención. Nosotros hemos experimentado esa redención y nos gozamos en esto. Por lo tanto, el apóstol Pedro, tomando estos primeros versículos, les dice a la iglesia que tenemos una hermosa salvación, una salvación gigante, una salvación que es gloriosa, que no se compara con lo que están experimentando estas iglesias. Y vamos a ir al versículo 13 del capítulo 1 para seguir la secuencia de lo que Pedro le está escribiendo a la iglesia. Y dice el versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Después sigue diciendo, vamos a leer hasta el capítulo 2, el versículo 3. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra que de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, en los tiempos postreros, en los postreros tiempos, perdón, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro,
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dentro de todos estos versículos, que no los vamos a terminar hoy día estudiando, sino que vamos a ir otros domingos adelante, hablaremos sobre la santidad o la nueva identidad del cristiano, también podríamos decir. Entonces vamos a analizar hoy día los versos 13 al 16. Pero dentro de todos estos versículos que leímos, hablamos, o Pedro, mejor dicho, nos habla, nos enseña sobre esta vida nueva que debe ser evidenciada. ¿Por qué? Por causa de lo que nos habló Pedro en los primeros versículos que ya hemos estudiado. Esta salvación tan grande que viene a nuestras vidas, que nos provoque ese gozo inefable y glorioso, que nos trae esa esperanza bienaventurada a nuestras vidas. Entonces, ahora con esa fuerza, con ese entendimiento de estas verdades eternas que Pedro nos habla en los primeros versículos, ahora nosotros, al tener esta nueva identidad, vamos a vivir conforme a lo que Dios nos dice que debemos vivir. Pero es hermoso como el apóstol Pedro nos habla sobre esta esperanza. Los creyentes, mis hermanos, han de manifestar entonces ese nuevo carácter que es consecuente con este nuevo nacimiento que Dios nos ha dado y con esa esperanza que tenemos. Porque como alguien dijo, nosotros vivimos ahora conforme a lo que Dios nos ha prometido para el mañana. Que nos ha prometido una vida nueva completamente, una vida restaurada completamente, una eternidad con Él donde estaremos en un lugar donde ya no hay pecado, no hay angustia, no hay muerte. Por lo tanto, hoy vivimos conforme a lo que esperamos. Y lo que esperamos no es una invención, sino que es una promesa que Dios ha prometido y ha jurado que Él nos dará una herencia. Entonces, las maravillas pasadas, presentes y futuras de nuestra salvación nos van a exigir, lógicamente, una forma de ser y hacer que es consecuente a nuestra nueva identidad. En realidad, mis hermanos, es el carácter y la conducta del creyente que va a manifestar y va a comprobar esa realidad de nuestra nueva identidad. Somos gente transformada, somos personas nuevas, por ende, la forma de vivir, la forma de llevar a cabo nuestra vida debe ser distinta totalmente a como antes vivíamos. Eso lo deja claro en el versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos indica que estas bendiciones que ya se han desarrollado en los versos 3 al versículo 12, nos van a motivar y nos dan la capacidad a todos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, para que cumplamos los deberes que el apóstol Pedro entonces nos va a decir en estos versos. El fruto, entonces, o los resultados en nuestra nueva vida darán esa evidencia de que hemos sido renacidos, lo que nos dice en el verso 3, que hemos sido elegidos por Dios, renacidos en Dios. Esto es un tiempo maravilloso donde nosotros podemos entonces enfocarnos en lo que Dios nos dice en su palabra para vivir conforme a lo que Dios es. Si Él es nuestro Padre,
nosotros como hijos imitadores de Él, tomando las palabras de Pablo en Efesios capítulo 5, imitemos entonces a nuestro Dios, porque tenemos su nueva vida. En esta sección entonces existen 5 mandatos al menos que el apóstol Pedro nos va a dar aquí, que son imperativos, son mandatos, no son como algún consejo de algún amigo, si quieres tómalo o no lo tomas. No, aquí el apóstol Pedro nos habla con una directriz muy clara, son imperativos, son verbos imperativos que debemos cumplirlos y actuar, no tan solo decirlos, sino que debemos esforzarnos y pedir a Dios y rogar que nos dé la capacidad y la gracia para poder vivir conforme a lo que nos está pidiendo. Recuerdo mucho la oración de San Agustín en ese momento, allá en el siglo IV, cuando rogaba a Dios y decía, Señor, danos la gracia y la capacidad para hacer lo que tú nos estás ordenando. Y por ahí en esa oración armó tanto revuelo en ese tiempo que Pelagio, este sacerdote que estaba en contra de la postura de esa oración de Agustín, dijo, no, ¿cómo tú le vas a estar orando hacia Dios si nosotros tenemos esa capacidad para hacer las cosas? Nosotros tenemos esa fuerza. Estaba totalmente equivocado. Dios nos da esa nueva vida. Dios pone una nueva vida en nosotros porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra vida antigua, nos esclavizaba a vivir conforme a nuestros propios deseos, lo que dice el verso 14. Ahora, renacidos en Dios, tenemos una nueva capacidad, tenemos una fortaleza que proviene de Dios, no de nosotros. Entonces estos imperativos que Pedro nos nombra se encuentran en el verso 13, dice esperar. Es un verbo que nos llama que vivamos con esa esperanza, esperar, vivir con esa esperanza. ¿Se da cuenta? ¿Te das cuenta que no es simplemente una esperanza que estar quieto? No, es esperar, es estar con nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser activamente esperando, viviendo conforme a lo que esperamos. Y que lo que estamos esperando, Pedro dice, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En ese momento glorioso esperamos cuando Cristo regrese, esa gracia maravillosa que será expuesta sobre nuestras vidas cuando nuestro Señor y Salvador venga a buscarnos a nosotros. Sigamos adelante. El versículo 15 dice, sed santos. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, sed santos. Otro imperativo. El verso 17 dice, conducíos en amor, conducíos en amor. Eso es otro mandato de parte de Dios, inspirando, al apóstol Pedro a escribir, conducíos en amor. Y después el verso 22 dice, amaos unos a otros, otro imperativo, otro mandato, amaos unos a otros. Y el capítulo 2, versículo 2 dice, desead. Ese es otro imperativo, otro mandato que vamos a analizar después. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Entonces, esperad, sed santos, conducíos en temor, amaos unos a otros, desead. Todos estos son imperativos que a nosotros Dios nos habla que podamos vivir conforme a lo que Dios nos dice. El pasaje entonces menciona otras responsabilidades, aquí usted lo va a ver. Ahora, estos son puntos secundarios asociados a estos imperativos, a estos mandatos. Una vez entonces que los creyentes, que usted, que yo y que todos los creyentes en todo lugar hemos recibido la salvación, según el versículo 9 del capítulo 1, somos entonces hijos de Dios, por lo cual se espera que vivamos bajo la voluntad de nuestro Dios y Padre. Como hijos obedientes, no nos conformemos, versículo 14, no nos conformemos. Y Pedro nos enseña cómo hacerlo. Pedro nos enseña cómo vivir según la voluntad de Dios. Todos estos versículos, Pedro nos va a enseñar cómo nosotros debemos vivir bajo esta voluntad de Dios. Entonces, con esta introducción, vamos a ir al primer punto, el verso 13. Y en el primer punto encontramos que el creyente
se caracteriza por tener esperanza. Versículo 13, nuevamente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces el creyente se caracteriza, número uno, por tener esperanza, por vivir en esta esperanza. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí Pedro, como buen hebreo, como buen judío, estaba recordando lo que en ese tiempo en su cultura se enseñaba. Cada vez que las personas iban a trabajar, se ceñían los lomos. Entonces, ¿qué está diciendo con ceñirse los lomos? Bueno, en esos tiempos usaban túnicas largas que pasaban las rodillas para hombres y mujeres. Entonces, para trabajar ellos tenían que tomar esa extensión de esta túnica, ponerla en su cintura y afirmarla, amarrarla como un buen cinturón para comenzar a trabajar, para que sus piernas tuviesen una mejor movilidad. Entonces, no estar, ¿cierto?, a una distancia para correr o para trabajar, necesitaban ceñirse los lomos. Usted recordará allí en el Éxodo cuando el Señor usa a Moisés como el libertador del pueblo de Israel y le dice que tiene que sacrificar un animal, ya la última parte después de todas las plagas, sacrificar a un animal, pintar los dinteles de la puerta con la sangre, comerse el animal, pero ceñido los lomos. ¿Qué quiere decir? Que estuviesen listos, prestos para salir caminando rápidamente del lugar donde Dios los iba a sacar. Entonces Pedro, tomando esta ilustración del significado que todos sus contemporáneos sabían, entonces él les dice ceñid los lomos del entendimiento. ¿Ok? Ilustra esta idea de ceñirse los lomos, es decir, estén preparados para que su entendimiento, en este caso, esté preparado. Por eso le dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, le dice, preparen la mente para actuar. ¿Y actuar conforme a qué? Actuar conforme a todo lo que nos dijo en los versos 3, desde el verso 2, mejor dicho, hasta el versículo 12, que han sido renacidos, que tienen una nueva mentalidad, la mente de Cristo, que toda su vida ha sido una nueva naturaleza ahora, que pueden vivir con esa forma de vida que Dios les da, con un gozo inefable, glorioso, que tiene esta esperanza de que van a ser totalmente transformados. Entonces le dice, ceñid los lomos, preparen la mente para actuar. Entonces, esta imagen de lomos y entendimiento nos habla de una persona de este siglo primero que estaba trabajando y necesitaba entonces doblar esos pliegues de su larga vestidura y ponía un cinturón, por decirlo así, para que no impidiera andar o trabajar de forma más ligera. Entonces Pedro aplica esta imagen y les está diciendo, prepare la mente para la actividad. Prepare entonces su mente para actuar. Que nada estorbe tu mente cuando la pongas a trabajar. Nada puede impedir que tú puedas trabajar con tu mente ya despejada, no esclavizada, sino totalmente libre, libre por la gracia que Dios nos ha dado al darnos esa salvación. Entonces, mis hermanos, el cristiano debe tener conocimiento, entendimiento y disposición de pensar y aprender. Esto es un principio que tomamos de esta idea que Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, prepare su mente. El trabajo de cada uno de nosotros, de cada cristiano, de cada cristiana, de cada hijo de Dios, no es quedarse con que Dios me salvó, entonces yo amo a Jesús, y después quedarse allí, no seguir estudiando, preparando, profundizándose y estudiando lo que Dios manda en su palabra. Imagínense ustedes que Pedro le hubiese dicho, ya, hasta aquí muchachos, hasta el verso 12, nos quedamos, recuerden, sean gozosos por la salvación de Dios, tranquilos, esperan en Cristo, adiós. Bajo esa inmensa persecución que estaban viviendo, porque los estaban persiguiendo. Pero es muy interesante porque Pedro en los últimos
parte de esta carta, le dice que se sujeten a toda autoridad. Les dice que sean fieles al Señor, que mantengan su fiel al Señor, que no descuiden su forma de vivir, que mantengan una conducta que agrade a Dios. Entonces, Él les dice que a pesar de todo, mantengan esa fidelidad, a pesar de todo lo que quieran, lo que están enfrentando, porque en el verso 14 deja ver algo como que estaban incluso muchos queriendo retroceder a la vida antigua por causa de la dificultad, por causa de la angustia, por causa de la persecución. Algunos quizás estaban queriendo regresar a su vieja vida, pero Pedro dice, no, no se conformen a la vida que antes llevaban, sino que manténganse fieles, confórmense a la voluntad de Dios. Amados hermanos, entonces el cristiano debe tener conocimiento, debe tener entendimiento y debe tener la disposición a pensar y aprender de lo que Dios dice en su palabra. Es necesario comprender intelectualmente la enseñanza que se desarrolló en los versos del 13 al 12 para poder responder entonces a esta exhortación que sigue el apóstol Pedro aquí. Pero mis hermanos, algo mucho más profundo también. El apóstol Pedro no solamente se refiere a las facultades intelectuales del cristiano o de la cristiana, sino que también incluye lo que dirige esa conducta. Lo que dirige esa conducta. Que no es tan solo entender intelectualmente con todas las facultades mentales que un ser humano puede tener, no, porque hay muchas personas muy capaces e inteligentes, pero que saben muchas cosas, pero no pueden conformarse a la voluntad de Dios porque no le conocen, porque no han sido renacidos de nuevo, porque no han sido transformados por Dios. Entonces, claro que sí, el cristiano renacido, transformado, tiene que esforzarse, tiene que crecer en este profundo conocimiento de Dios que nos revela en su palabra, pero no solamente Pedro se refiere a estas facultades intelectuales, sino que también incluye en esta frase lo que dirige, lo que empuja a esta buena conducta. Entonces puede ver aquí un contraste con la ignorancia y la oscuridad de los que no conocían a Cristo Jesús. Mira lo que dice el verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ciñe tus lomos de tu entendimiento. ¿Para qué? Para que no vayas a pasar lo que dice el verso 14. Que vuelvas a tu vida antigua, los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, en oscuridad, no habiendo conocido a Cristo Jesús. Esto entonces es importantísimo. Esta palabra entendimiento, entonces se refiere a este estado consciente espiritual del creyente. Es decir, a su relación consciente con Dios. Sabe que está obedeciendo a su Señor, que Él está presente en todo lugar, que Él manda, que Él es un Dios vivo, que está presente con su pueblo y en medio de su pueblo. Este término también significa que su mente está lista y en condiciones de pensar activamente en promover el nombre y la voluntad del reino de Dios. Es como la oración de que hace, que les enseña nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Allí vamos a, por favor, a leerla en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesucristo les enseña a orar. Y les dice, cuando oréis entonces, oraréis de esta manera. Versículo 9 del capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces aquí el Señor Jesucristo les enseña a rogar al Padre que el Señor haga su voluntad, que manifieste su reino. Por lo tanto, cuando Pedro habla de este entendimiento transformado, de este entendimiento preparado, significa que nuestra mente está lista y en condiciones de pensar
activamente en cómo estamos promoviendo, mostrando la voluntad y el nombre y el reino de Dios aquí en este mundo, a pesar de lo que ocurra, persecución, enfermedades, pandemias, cualquier situación, nosotros estamos pensando activamente en cómo nosotros promovemos el reino de Dios en este mundo. Por lo tanto, la mente debe estar libre de todo estorbo, debe estar libre del temor, de las preocupaciones del mañana. ¿Para qué? Para poder servir bien al Señor, para poder exaltar su nombre. Si nosotros estamos ofuscados, metidos, ¿cierto? Y constantemente siendo como estamos solos en esto, estamos siendo destruidos. Dios, ¿dónde estás? Mira, ¿acaso no puedes tomar en cuenta mi razón de tristeza, de angustia? Si nosotros estamos preocupados, esa es la palabra, preocupados, ocupados antes de tiempo, de una situación que no sabemos cómo será adelante. Si nosotros estamos en esa actitud, con nuestra mente completamente ofuscada, en oscuridad, hermanos, eso es terrible y muy perjudicial. No nos dejará estar pensando claramente en cómo nosotros debemos estar glorificando a Dios, viviendo para la voluntad de Dios en este mundo complicado. Entonces, por eso Pedro sigue diciendo, vaya conmigo nuevamente a la primera carta de Pedro, sigue diciendo Pedro, sed sobrios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y después dice, sed sobrios. 3 veces al menos el apóstol Pedro en esta epístola pone esta frase, sed sobrios. Sed sobrios. Entonces exhorta a los lectores en este punto a que seamos sobrios, a que vivamos en esta sobriedad. Literalmente lo que Pedro quiere decirnos es no ser controlado específicamente por el alcohol. Eso es lo que significa literalmente esa palabra. Pero aquí también da una idea que no tan que es interesante, porque no se usa como literalmente, sino que en un sentido metafórico, y se refiere a esta sobriedad como una virtud, es decir, al control, a la moderación en las actitudes, a nuestro hablar, a nuestra conducta. Ser sobrio, ser una persona que tiene control de sí, una persona que vive con moderación, que tiene moderación en sus acciones, en sus actitudes, en su forma de hablar, en su forma de conducta. Entonces la sobriedad es el opuesto al descontrol. No seas descontrolado, ¿cierto? Sed sobrio, mantiene la compostura, que a pesar de todo lo que está ocurriendo, mantén la compostura, sé sobrio, no seas descuidado, que esto se caracterizaba con su vida anterior. Entonces eran descuidados, vivían como si no importaba nada, que vivían así despreocupados de todo, ¿cierto? No, ahora sé sobrio, controla cómo estás viviendo, ten conciencia de cómo estás actuando, en otras palabras. No te dejes llevar por el miedo del temor que te abrumen y salgamos corriendo porque nos van a matar, nos están persiguiendo, o tomemos las armas de nuestras manos porque nos están persiguiendo Nerón, vamos a matar a Nerón. No, sé sobrio y actúa, vive conforme a lo que Dios dice cómo hay que vivir. En medio de esta persecución tienes que tener conciencia, le dice Pedro a sus lectores, que hay otros hermanos a tu alrededor, que tienes que expresarle amor, que tienes que tener cuidado con ellos. La mente, entonces, debe estar libre de las presiones y las confusiones. Debe rechazar la tentación de verte influenciado o controlado negativamente, en este caso, por algo intoxicante en tu mente. Puede ser la droga, el alcohol, puede ser cualquier situación, pero aquellas confusiones, aquellas presiones que vienen, ¿cierto?, externamente, que te llenan tu mente, te influencian negativamente. El cristiano debe permanecer alerta, entonces. El cristiano debe permanecer alerta. Pedro desea que tengamos la mente clara y que tengamos un juicio sano, que estemos alertas, que estemos atentos para estar listos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Es muy significativo porque allí en uno de los evangelios el Señor Jesús enseña una parábola y les dice que las vírgenes estaban allí sensatas e insensatas esperando cuando regresara el novio, y algunas estaban ceñidas sus lomos, estaban preparadas y las otras se quedaron durmiendo. Hermanos, ¿cómo nosotros mantenemos alerta de todo lo que está ocurriendo y tenemos, cierto, la sobriedad y tenemos la seguridad y vivimos con esa esperanza de que nuestro entendimiento esté alerta y atento y preparado? Leyendo, estudiando, profundizando la palabra de nuestro Dios, teniendo entendimiento claro. Lo que el apóstol Pedro hace entonces es decirle, en otras palabras, tienes que tener claro lo que les escribí en los primeros versículos. Ustedes son una nueva criatura, tienen una nueva vida, son distintos a cómo vivían antes. Les espera una grandiosa salvación que se va a ser manifestada cuando Cristo regrese. Esperen eso porque es una realidad. Y de esa forma vivimos de forma tal que agradamos a Dios, glorificamos a Dios y exaltamos a Dios y vivimos conforme a su voluntad para que su reino se manifieste, para que la voluntad de Dios sea expuesta ante las personas que no le conocen. Entonces, después sigue diciendo Pedro, esperad por completo en la gracia que se os traerá. El concepto aquí es esperanza y es prominente en toda la primera carta de Pedro. En el original, Pedro usa esta palabra como sustantivo en el versículo 3 del capítulo 1 y en el versículo 21. En el capítulo 3 y el versículo 15, pero lo usa como verbo aquí en el capítulo 1, versículo 13 y en el capítulo 3, versículo 5. Pedro lo usa como un verbo, como un mandato, como una acción. Tienes que estar esperando, tienes que estar pensando, meditando, viviendo consciente de que un día Cristo regresará. Por ende, vamos a vivir conforme a aquello, que el Señor me halle haciendo así, dice el Señor Jesucristo en uno de sus evangelios. Cuando regrese el Hijo del Hombre y ustedes estén trabajando, que el Señor los halle trabajando, que el Señor los halle haciendo así, no perdidos en otras cosas de este mundo, sino viviendo conforme a lo que Dios nos dice que hay que hacer mientras Él regresa. Entonces Pedro les escribe una palabra de ánimo a los lectores. Se da cuenta de que al experimentar esta persecución, estas dificultades, la esperanza en nosotros muchas veces va a menguar. Claro que sí, cuando estamos atravesando un momento difícil, cuando estamos atravesando la dificultad en la vida cristiana, porque sí la vamos a experimentar, no es algo así como nos vamos a librar, no, la vamos a experimentar y vamos a sentir dolor, angustia y muchas veces esperanza que Dios nos ha dado por la salvación, muchas veces puede menguar por todas estas dificultades. Entonces vamos a la palabra del Señor y Pedro hace esto, les vuelve a recordar, les alienta a todos sus lectores a que miren con esa esperanza hacia el cumplimiento total, completa y absoluta de la salvación que Dios les ha prometido. ¿Por qué? Porque quiere que ellos, y en este caso Dios quiere que nosotros tengamos una esperanza viva, porque es una herencia. Es una herencia. Mira lo que dice el verso 3 del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Tenemos esa esperanza que Dios nos ha prometido. Así que, iglesia amada, hermano amado, hermana amada, todo lo que puedas estar experimentando, cierra tus ojos y comienza a contemplar y a recordar las maravillas de Dios en su palabra. Comienza a mirar con esperanza, porque Dios te ha hecho renacer para una esperanza viva. Todo lo que estás viviendo va a pasar. Todo lo que estás experimentando doloroso va a pasar. Mi hermano, mi hermana, todo pasará, dice el capítulo 2. Pero su palabra permanecerá para siempre y lo que Él ha prometido en su palabra ocurrirá. Claro que sí, va a ocurrir, así que mantente esperanzado, esperanzada de que toda esta situación difícil y angustiante va a quedar atrás, porque no se compara
con lo que Dios va a traer para nuestras vidas, una tierra nueva. Vas a ver a tus familiares que han muerto antes que tú. Allí los vas a encontrar en un lugar glorioso, si han muerto en Cristo, porque ya no habrá pecado, no habrá maldad, no habrá angustia, no habrá ninguna necesidad, no habrá ni necesidad de sol ni de nada, porque Dios, Jesucristo, con su misma presencia alumbrará todo. No necesitaremos de nada. Esperamos ese gran día cuando Cristo regrese a buscarnos y abrazarnos para estar con Él. No sabemos cuándo será, pero allí ni siquiera un COVID-19 ni cualquier otro numerito que traiga de cola nos va a impedir que nos abracemos y glorifiquemos a nuestro Salvador. Mis hermanos, allí será el momento glorioso cuando Cristo regrese. Ese es el lugar que vamos a tener nosotros, porque Dios nos ha prometido que vendrá a buscarnos, a sus hijos, vendrá a buscar a su iglesia, ya no para atravesar momentos difíciles, sino para ser abrazados y tener el gozo completo, el gozo maravilloso que nos ha prometido. Pedro les escribe entonces esta palabra de ánimo a todos sus lectores. Aquí, mis hermanos, la esperanza no se pone en una persona, sino en un objeto. Y ese objeto es la gracia que les será dada. Tengan esperanza en esa gracia que les será dada. Una vez más, esta hermosa palabra, gracia, la gracia de Dios, del versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Aquí Pedro les dice nuevamente, sed sobrios y esperad en la gracia que se os traerá para ustedes. Es equivalente esta palabra gracia a los términos salvación del verso 9 al verso 10 y también a la herencia del versículo 4. Es así que los creyentes entonces enfocan su atención en la salvación, en su salvación. No miren lo que está haciendo Nerón, no miren lo que están haciendo los perseguidores. Enfóquense en lo que va a ocurrir. No importa, no importa. Menosprecien el dolor, menosprecien la angustia, menosprecien todo lo que puedan estar experimentando. Pongan su enfoque y todo su entendimiento en lo que Dios traerá para sus vidas. Pedro indica que la gracia es traída en el sentido de que ya está en camino, ya viene esa gracia destinada a nosotros. Dios es el agente que trae salvación a los creyentes, que son los receptores de esa hermosa gracia. Saben que la gracia les es alcanzada por medio de la obra mediadora en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo y que se hará completa cuando Él aparezca nuevamente a buscarnos. Dice cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces aquí tenemos una repetición de la parte final del verso 7. Nuevamente Pedro lo había dicho, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego y se hallada en alabanza, gloria y honra, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la redacción es idéntica, por lo cual el significado no va a variar, no va a variar. En otras palabras, la referencia a esta manifestación gloriosa de Jesús no puede ser su primera venida, sino que es su eventual regreso. Lo que estamos esperando todos desde que Jesucristo partió y fue ascendido al cielo, desde ese momento todos los creyentes estamos esperando y anhelamos su regreso. Cuando Jesús vuelva, entonces es el momento fijado. Él va a traer para todos nosotros, los que le seguimos, el cumplimiento de la salvación. Cuando Cristo se manifieste, su obra redentora se cumplirá en todos los creyentes. Él les concede una salvación plena por medio de la liberación del pecado, por la glorificación del cuerpo y la glorificación del alma y el conocimiento de que Él estará en medio de ellos para siempre, por toda la eternidad. Entonces, mis hermanos, esa es la forma que Pedro dice que debemos ceñir nuestros lomos, de forma tal que vivamos sobriamente, esperando por completo en esa gracia que se traerá cuando Jesucristo venga a buscarnos. Entonces sigue diciendo el apóstol Pedro,
advirtiendo entonces ahora a todos los creyentes en estos siguientes versículos que debemos evitar conformarnos al mundo. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos va a instar, nos está empujando, nos exhorta a que luchemos por nuestra santidad. Luchemos por nuestra santidad. Mira lo que dice el verso 14, el verso 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando vivíais en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Como hijos obedientes. Este segundo punto que vamos a analizar es que el creyente ha de imitar la santidad de su Padre. El creyente ha de imitar la santidad de su Padre. Punto número 1, el creyente debe vivir con esperanza. Punto número 2, el creyente debe imitar la santidad de su Padre. Como hijos obedientes. Es el versículo 14, así lo empieza diciendo. Como hijos obedientes. Los que reciben esta herencia casi siempre son los hijos de la persona que ha muerto y ha dejado un testamento. Pero nosotros somos llamados hijos no por nacimiento, sino por adopción. Somos adoptados. Nosotros, los gentiles, por decirlo así, somos adoptados. No nacimos, sino que somos adoptados y hemos nacido en Dios, pero por adopción. Entre los griegos y los romanos del siglo I, la adopción era algo bastante común. Un hijo adoptivo podía disfrutar de los mismos privilegios de un hijo que nació carnalmente en esa familia. Aún hasta el punto de poder compartir, era copartícipe de la herencia del padre. Nuestra tarea entonces como padres es enseñar a nuestros hijos a vivir en obediencia, en el temor de Dios. Sean obedientes. Entonces esperamos la obediencia de nuestros niños, pero no de los desconocidos. Yo no tengo por qué preocuparme que el hijo de mi vecino, que el hijo de mi primo o de mi cuñado sea obediente. Esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es que su hijo sea obediente. No, no, no. Mi responsabilidad es que mi hija, en este caso, sea obediente. Y su responsabilidad como papá es que su hijo o su hija sea obediente. Su responsabilidad no es que mi hija sea obediente conmigo, no. Cada padre es responsable de que sus hijos vivan en obediencia. Entonces aquí, mis hermanos, en sentido literal, Pedro llama a los destinatarios de su carta hijos obedientes, como hijos obedientes. Entonces, es importante aquí notar que la obediencia y la santidad son las dos caras de la misma moneda. Obediencia y santidad. Ahora, esa obediencia no es que yo estoy siendo obediente a un montón de mandatos que el Señor ha dado, punto, y como a regañadientes cumpliendo. Señor, ya cumplí 200, ¿cuánto me faltan? Te faltan 400 y tanto, ya, vamos por los 400 y tanto. No es así, la obediencia no es pesada, ¿cierto? No es una obligación servil, sino que en realidad es una obediencia por amor, por todo lo que Dios ha hecho, por esa nueva restauración en nuestras vidas. Entonces, viviendo con esperanza, deseo vivir en obediencia, en santidad para Dios. Pedro dice, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. Vivíamos conformes a esos deseos porque éramos ignorantes, ignorábamos la verdad de Dios, ignorábamos la luz que trae Cristo. El mundo tiene su propio estilo de vida. ¿No es así? Claro que sí. Pero nosotros los creyentes muchas veces nos hemos sentido atraídos por esa actitud o por ese estilo de vida. Y Pedro nos advierte en su carta que no debemos conformarnos, es decir, amoldearnos, formarnos, someternos a esos malos deseos que se destacan en el mundo. Los escritores del Nuevo Testamento constantemente exhortan en sus epístolas a que todos nosotros los cristianos rechacemos este modo de obrar en el mundo y que vivamos en obediencia a la palabra de Dios. Y Pedro hace referencia aquí al trasfondo de algunos de los destinatarios originales de esta carta,
que muchos eran paganos, que vivían en ignorancia y estaban separados de Dios. Desconocían la ley moral de Dios y por eso su conducta estaba gobernada por estos malos deseos. En contraposición a esto, el judío había recibido la palabra misma de Dios y sabía que su primer deber era obedecer la ley de Dios. Vemos entonces aquí que Pedro no solo se dirige a cristianos judíos, sino también a lectores que antes habían sido paganos. Eso, mis hermanos, debe darnos a nosotros una claridad total con respecto a que no tan solo ellos, los judíos, debían vivir conforme a esa ley, sino que nosotros ahora somos llamados a vivir conforme a lo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento. El mandamiento, no os conforméis, que dice acá el versículo 14, no os conforméis, es una prohibición, pero también que el precepto que está aquí, sed santos, es una exhortación. Por lo tanto, Pedro sabe que para los lectores la tentación de volver a su conducta anterior es real y que algunos de ellos quizás hayan sucumbido, lamentablemente, por esa atracción de volver a su vieja vida. Por eso les manda a que dejen de hacerle caso a sus deseos pecaminosos y que en cambio entreguen sus vidas a la obediencia y a la santidad de Dios. No se conformen a los deseos que tenían antes viviendo en la ignorancia. El verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí las palabras más bien introducen este aspecto positivo de este pasaje. Entonces Pedro informa a los lectores que Dios los ha llamado de la luz, de las tinieblas, a su luz admirable, del versículo 9 del capítulo 2. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora son ellos, entonces, y que son ellos los que han sido sacados del mundo. Ellos son los elegidos, los escogidos por Dios para que vivan conforme a lo que Dios les llamó a vivir. En su amor, entonces, que Dios ha demostrado, este amor que nombra el versículo 2 del capítulo 1, este amor que es electivo, Dios llama efectivamente a su pueblo a formar una nación santa, como lo dice el verso 9 del capítulo 2. En total, ¿cierto? En suma total, el llamamiento y la santidad son la causa y el efecto. Dios los llama a ser de Él y Dios les dice que tienen que vivir de la forma que Él les manda, a ser santos. Por lo tanto, es causa y efecto, llamamiento y santidad. Dios llama a su pueblo a ser apartado para Él, porque Él mismo es santo. Por lo tanto, mientras más se acercan a Dios, mientras más nos acercamos a Él, vivimos conforme a lo que Él dice. Mientras más nos alejamos y vamos retrocediendo a vivir como el mundo, no nos asemejamos a Dios. Debemos ir acercándonos a Dios cada vez más y cada vez más, y más nos vamos a asemejar a Él, apartados para Él. Entre las características de Dios, como Él ha querido revelar, ninguna es más significativa que su santidad. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hablan de su santidad más que cualquier otro atributo de Dios. El Antiguo Testamento, dice R.C. Sproul, un pastor que murió ya en el año 2017, él decía que el atributo de Dios de la santidad en Isaías dice que se eleva a la tercera potencia. En ninguna otra parte de la Biblia dice que Dios es amor, 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 o justo, 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 sino que dice que Él es santo, santo, santo. Es decir, que manifiesta, ¿cierto?, este atributo, es significativo el atributo de la santidad de Dios. Entonces, dice ser santo. Y esta palabra santo revela esta pureza absoluta de Dios. Revela esta pureza total, completa y absoluta de Dios. Este es un adjetivo que describe el estado y la acción del ser de Dios. Nuevamente, es un adjetivo que describe el estado y la acción del ser de Dios. Dios es sin pecado, no puede ser influenciado tampoco por el pecado y en su santidad lo
destruye el pecado, porque su santidad es tal que no puede nada, no existe, destruye, como una aplanadora que destruye todo. Así es la santidad de Dios contra el pecado. Ahora Pedro toma este concepto de la santidad y lo aplica a nuestras vidas. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios llama a su pueblo a salir del mundo. Dios, cuando aparece la palabra iglesia, es la palabra eclesía. Y esta palabra eclesía literalmente significa llamar fuera de. Dios nos ha llamado fuera de este mundo para ser los receptores de su salvación. Y en este sentido nos ha llamado fuera de, para estar con Él. Ahora Jesucristo ora en Juan capítulo 17, y Él dice que no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Somos llamados fuera de, pero vivimos en este mundo, pero apartados para Dios, para vivir como Él dice que hay que vivir. Entonces Dios llama a su pueblo a salir de este mundo de pecado para entrar en una vida en santidad. Y espera que cualquiera de nosotros que hagamos cualquier cosa, digamos o pensemos, sea santa. Todo lo que pensemos, digamos, vivamos, sea de manera santa, sea de manera apartada para Dios, consagrada mis actitudes, mi forma de hablar, mi forma de pensar, esté consagrada a Dios. Pedro espera que todos nosotros seamos imitadores de Dios en cuanto a esta santidad. En su Sermón del Monte, Jesucristo también nos manda a ser similar a Dios. Mateo 5:48 dice Jesucristo, sed por lo tanto perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. El versículo 36 de Lucas capítulo 6, verso 36, Jesucristo dijo, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, la pregunta es, ¿en qué se basa Pedro cuando nos exhorta a todos nosotros a que evitemos el pecado y que nos esforcemos en vivir en santidad? Él abra las Escrituras y él apela a la más alta autoridad. Ofrece confirmación de su enseñanza en las palabras dichas por Dios mismo. Sed santos porque yo soy santo, dice el verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Así que mis hermanos, aquí cuando nosotros vemos estas palabras, debe hacernos estremecer. ¡Hey! Pedro está apelando a las mismas palabras que salieron de la boca de Dios. Aunque todo lo que escribe Pedro sale de la boca de Dios, es inspirado por Dios. Pero Pedro apela a esta frase que dice Dios, sed santos porque yo soy santo. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, allí en Mateo capítulo 4, el Señor venció a Satanás, al maligno, citando apropiadamente la Escritura. Y el enemigo reconoció la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo intenta tentar y hacer caer con la misma palabra, pero lo hace de forma equivocada. Entonces, esa autoridad volvió a Satanás incapaz de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra escrita demanda respeto y obediencia. Demanda respeto y obediencia. No es cualquier cosa la palabra de Dios. No es un libro más de los que uno puede tener en una biblioteca y sacarlo, rayarlo, cualquier cosa. Obviamente sí se puede rayar la escritura para hacer alguna cita. Pero no estoy diciendo que lo puedes tratar como cualquier otro libro que uno puede tener en una biblioteca. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Por lo tanto, respeto y obediencia demanda la palabra de nuestro Dios. Y la frase sed santo porque yo soy santo, para nosotros la santidad no termina con el perdón y la limpieza de pecado, sino que comienza con una vida activa de oposición al pecado. La vida en santidad no termina con el perdón y la limpieza que Dios nos da en el momento de nuestra restauración, de nuestra nueva vida. Comienza con una vida activa de oposición al pecado, de lucha contra el pecado. El pecador debe luchar por vivir en obediencia a Dios, demostrando así el significado de esta palabra santo.
Esta palabra que significa apartado para Dios, consagrado para Dios. Hay una frase de un antiguo predicador que decía, todos pueden hacer lo que quieran, todos pueden ir para allá, todos pueden salir para allá, todos pueden viajar para allá, pero tú no, tú no, tú no. Todos lo pueden hacer, pero tú no lo puedes hacer. Estás consagrado para Dios, tú estás consagrado para Dios y es tu Dios el que manda. Ahora la pregunta es si tú deseas sus órdenes. Como esa frase coloquial común que nosotros decimos, sus deseos son órdenes para mí, pero también esas órdenes son deseos míos. La pregunta es esa, ¿es deseo tuyo obedecer lo que Dios manda? ¿O es una pesada carga, es un odio como a regañadientes? Si es un deseo interno vivir conforme a los mandatos de Dios, quiero decirte que la palabra lo dice, que has sido renacido nuevo. Que vas a pecar, que vas a fallar, que muchas veces vas a ser inclinado al pecado, claro que sí. Pero la palabra de Dios dice que también debemos confesar nuestros pecados e ir a Dios para que Él nos restaure, nos levante y nos vuelva a poner en el lugar donde debemos caminar. El motivo principal para una vida santa es que Dios es santo. ¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Solamente así podemos responder a nuestro llamamiento. Solamente así podemos tener comunión con el Dios santo y revelar su carácter. Siendo hijos de Dios, debemos llevar la apariencia de nuestro Dios y Padre. Por medio de esta comparación, entonces, Dios nos manda a que podamos aprender que la santidad no se reduce a un montón de series de acciones santas. No. Antiguamente, en el antiguo pacto, tenías que vivir de un montón de ceremonias, circuncisión, de fiestas y de esto otro. Esas eran acciones santas, claro que sí, pero no se reduce la santidad que Dios desea para nuestras vidas a una serie de estas acciones santas. El comportamiento santo de Dios fluye de su carácter santo. Si nuestro comportamiento ha de modelar la santidad de Dios, nuestros actos deben ser una manifestación y la evidencia de un corazón santo, es decir, un corazón apartado, un corazón transformado por Dios y para Dios. Alguien dijo, y quiero citarlo literalmente, esta frase, y ya estoy terminando. Hay una sencillez maravillosa en una santidad que es según el patrón de Dios mismo. No requiere un conocimiento enciclopédico de un sinfín de directrices y prohibiciones. Fluye del corazón. Su clave es el amor. Ser santo es amar al Señor nuestro Dios con corazón, alma, fuerza y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También la santidad de Dios se revela en el Cordero sin mancha y sin contaminación. Ser santo es santificar a Cristo en nuestro corazón como el único Señor y Salvador. Mis amados hermanos, Dios nos ha llamado a vivir para Él y solo para Él. De una forma santa, nosotros estamos viviendo. ¿Por qué vivimos de esa forma en santidad? Porque nosotros sabemos qué nos espera. El mundo no sabe lo que les espera. Nosotros sí lo sabemos. Nosotros esperamos el regreso glorioso, apoteósico de nuestro Señor y Jesucristo. El glorioso regreso del Todopoderoso Señor que gobierna todo este universo, porque es de Él, que tiene en su mano todos los tiempos y las sazones de este mundo. Esperamos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos conforme a ese mandato, porque sabemos que no es mentira y sabemos que no es un cuento más. Él regresa a buscar un pueblo que está viviendo para Él. Vivimos con esa esperanza y a pesar de todo lo que ocurra, nuestro corazón y nuestra mente descansan en sus manos. Iglesia amada, hermano amado, ten tranquilidad, ten sosiego, espera en Dios, espera en la gracia que se ha de manifestar cuando Jesucristo regrese. Dios nos llama a vivir con esperanza y a vivir consagrados